Tercera parte de Príncipes de hoy, del 22 de noviembre. Hoy lo voy a decir, ahora lo voy a decir bien. 21:04, aquí en la República Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Quiero agradecerles a todos ustedes que están del otro lado de este feriado, aquí en Argentina, pero sé que hay mucha gente conectada, porque me están mandando mensajes desde México, desde Colombia, desde Ecuador, de Perú. Le mando un saludo a César. Les agradezco muchísimo también a mis colegas del hospital que se han solidarizado con las circunstancias que he ido contando. No iba a dar mayores detalles, iba a hacer alguna catarsis, pero siento también que sería darles demasiada entidad y mezclar muchos temas. Hay temas más importantes, ¿no? Creo que les hablé de alguna pérdida y del día del psiquiatra y del enfermero. No los puedo poner en el mismo lugar por 7 u 8 imbéciles que creen que porque tienen un título y una posición jerárquica en una institución, creen que te pueden tratar como ellos quieran, ¿no? No pueden estar en el mismo lugar. Pero les agradezco a los que se solidarizaron del otro lado, que por suerte son de las generaciones que combatimos ese formato vertical, anacrónico, violento y sobre todo cobarde de llevar adelante las instituciones. ¿Mm? Ellos saben quiénes son. Besito grande. No necesito de ustedes para seguir adelante. Sí necesito de las personas que quieren construir de manera colectiva, como muchos de los que están, por suerte, acompañando en estos procesos. Acuérdense que todo lo que compartimos en este espacio lo van a encontrar en nuestras redes. En Facebook estamos en @trastorno de la personalidad.psicopatías. Tenemos un montón de suscritos ahí. Tenemos la cantidad de personas que ven Príncipes por Facebook, es impresionante. Nosotros alentamos, por supuesto, que nos vean por SATP TV, nuestra página oficial, la página que nos hace enterarnos de todo lo que pasa en la SATP con respecto a la oferta académica, con respecto a los libros, a las novedades, a las publicaciones. Pero la cantidad de gente que nos ve por Facebook es impresionante. Así que ya saben, nos pueden ver por SATP TV, www.satparg.com. Van a SATP TV y van a tener en vivo Príncipes del Manicomio y van a tener los fragmentos del espacio, por supuesto, para verlos en la semana y de a poquito si es que no tienen tiempo de verlo completo. Nos van a ver por Facebook, nos van a ver por el Facebook de Streaming Hoy, nos van a ver por el Facebook de Radio Sentidos, nos van a ver también en algunos espacios de divulgación en Trema SM en Facebook, y en Twitter vamos a ir poniendo, como hacemos desde hace 3 años ya, tercera temporada de Príncipes, los fragmentos del programa en @trema SM, Trema Salud Mental y Neurociencias, Trema Generación de Contenidos, que es la institución que avala, que acompaña estos procesos en términos de hacerlo sustentable. Y por supuesto de la Sociedad Argentina de Trastornos de Personalidad y Psicopatías, nuestro aval científico por excelencia. Me encanta ver también cómo muchas personas intentan hacer eventos casi copiando o imitando. Voy a decir copiando porque es copiando realmente más que imitar a la sociedad, porque eso quiere decir que se construye, que la sociedad se ve, se visibiliza y que muchos quieren hacer lo mismo. Y lo único que va a redundar eso es en que todos masifiquemos el conocimiento y lo hagamos horizontal y lo hagamos colectivo. Así que estamos muy contentos de poder ser la vidriera para otras instituciones y para otras asociaciones que intentan hacerlo de la misma manera que nosotros, con la misma temática incluso. Tal vez lo hagan mucho mejor, lo cual va a ser también importante para nosotros para poder desarrollar un formato de comunicación distinto con todos ustedes, pero realmente el objetivo está cumplido, porque el objetivo nuestro no es la competencia en absoluto, sino la divulgación científica. Y como esto ayuda a la divulgación, es que nos pone muy contento ver que otros estén haciendo lo mismo, y ojalá sea con igual o más éxito que nosotros. Nuestro aval científico es la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, entidad que preside Pablo Burgueño, cuya vicepresidenta es la doctora Bárbara Mejide Castro, que tiene a su coordinación de relaciones institucionales en una prestigiosa colega como la licenciada Macarena Cao Gené, que tiene como revisor de cuentas a Daniela Mansur, que tiene como coordinación general al amigo y psiquiatra José Gigliotti, que tiene como coordinador científico al doctor
y amigo Agustín Arasi, y ustedes pueden ver todos los vocales titulares y suplentes de la SATPE en nuestra página, así que les mando un saludo a todos, especialmente hoy a los psiquiatras de la SATPE en este día. Recuerden en Twitter, @tremasm y @SATPdifusión. Mi Twitter personal es @hipócratesjrs, ahí hacemos divulgación científica, al igual que en Facebook, ¿no? Y por supuesto, los alentamos a ver también nuestras páginas oficiales en LinkedIn, la de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, y también la de Mental Web, porque en Mental Web nosotros tenemos gráfica y artículos relacionados con salud mental, en términos interdisciplinarios y horizontales, sino que tenemos la radio donde también estamos saliendo en vivo en este momento. Gracias a la gente de Streaming hoy tenemos un estudio de radio en donde queramos, a partir del cual nosotros podemos salir en vivo, como ahora en este momento en Mental Web Radio, portal de noticias en salud mental, en donde ustedes se suscriben de manera gratuita y automáticamente les sale el reproductor en donde ustedes hacen play y escuchan Príncipe del Manicomio, y escuchan también a Gustavo Paretti, y escuchan toda la programación de la radio, que la pueden encontrar en mentalweb.net. Escuchan al doctor Roberto G. Marnizzi, que lo tengo de algún lado, lo escuchan a Seba Brescia de Entre Historias y Clínicas, así como muchos otros colegas que compartimos con entusiasmo esta aventura que es hacer una radio pura y exclusivamente de salud mental que transmita las 24 horas, los 365 días del año. Ojalá que otros también en el futuro puedan copiar esa idea también, así podemos tener mayor masividad en la divulgación científica y en los contenidos. Por ahora, Mental Web Radio es la única radio en Latinoamérica que transmite, repito, las 24 horas, los 365 días del año, temas exclusivamente de salud mental, y a los cuales los invitamos a suscribirse de manera gratuita para escuchar la radio. Radio y redes y portales en donde van a poder compartir con nosotros artículos que analizamos en este espacio, como por ejemplo este otro de Raquel Nogueira, orientarse según los juicios de otros. Orientarse según los juicios de otros es una forma de perderse como ser humano. Orientarse según los juicios de otros es una forma de perderse como ser humano. Bovary, animada, Well en trance, Rand fuera de sí, Adén inmersa en una pesadilla. Con estas palabras define el filósofo, escritor, publicista y editor Ellenberger en 1962 en un punto de partida a las 4 de las pensadoras más importantes del siglo XX, que retrata en su último libro, que se llama El fuego de la libertad. En ese ensayo, como ya hiciera en otro de los suyos, como por ejemplo Tiempo de Magos, ensayos que recomiendo plenamente, que tengo la oportunidad de bucear en ellos cada vez que tengo tiempo de leer, entrelaza las vidas que asegura 4 heroínas que nos demostraron que quien lleva dentro el fuego de la filosofía, no importa las adversidades a las que se encuentre en el camino, que se va a convertir en filósofo, y en este caso filósofas, porque para ser una de las grandes mentes de la humanidad, solo se necesita una chispa en el interior que se vea avivada hasta convertirse en llama. Solo así se encontrará, como hicieron ellas, en la filosofía, un refugio en tiempos como los nuestros, en tiempos de oscuridad. Ellenberger escribe en ethic.es desde su lugar de trabajo en Alemania, y nos recuerda muchas veces que la filosofía no es una disciplina académica, sino un estilo de vida. Y Simón de Bovary, Simone Weil, Ayn Rand y Hannah Arendt la personificaron a la perfección. Su libro comienza con 2 citas separadas una de otra, nada más y nada menos que por 246 años. Es decir, una del clásico Goethe, y otra de la cantante Billie Eilish. ¿Cómo reflejan estos dos artistas tan diferentes el espíritu del fuego de la libertad? La cita de Goethe pertenece al poema Prometeo, ese mito en el que una persona
Yoba el fuego de los dioses como primer acto de autonomía y de cultura. En el momento exacto de la creación de la noción de que soy el único responsable de mi propio bienestar. Y esta idea la encontramos directamente en el corazón del libro, ya que el mito de Prometeo forma parte de la esencia del mismo. Pero además, los 3 últimos meses de escritura coincidieron con el principio de la pandemia, un momento en el que se escuchaba mucha música para poder abstraerse, ¿no? Fue ahí cuando hay formas de cruzarse con algunas cuestiones de Billie Eilish, y el autor se da cuenta en ese momento de que la combinación entre la fragilidad y resiliencia que había en su voz, junto a la letra de alguna canción, también personificaban el espíritu del libro que estamos compartiendo. Además, cuando en la canción dice, me engañas una vez, me engañas dos veces, ¿eres la muerte o el paraíso? El autor solo puede pensar en que esa misma pregunta se le hicieron los protagonistas del libro una y otra vez entre 1933 y 1943, por caso, ¿no? No. Invita a leer el libro. Si no hay una condición natural que nos haga libres. Esto me parece hermoso. La libertad es un concepto social y político, y por lo tanto es un concepto temporal. A diferencia de conceptos atemporales, como el amor, la libertad es social y política, no es una condición natural la que nos haga libres. Ujú. El autor dice que escribe narrativa de no ficción en un intento de verbalizar que la filosofía no es una disciplina académica, sino un estilo de vida, como dijimos antes. Es importante no solo proclamar, también encarnar sus ideas. ¿Mm? Y en la búsqueda de filósofos, ya fueran hombres o mujeres, que ofreciesen ejemplos paradigmáticos de lo que significa llevar una vida filosófica, ellas eran las más representativas. Para perfiles así, los momentos de crisis son especialmente atractivos y catalizadores. Cuando la existencia cultural, el ser humano en sí, se enfrenta a unas determinadas presiones, se produce un proceso similar al de una dinamita, dice. Cuanta más presión, más brilla al estallar. Eso es lo que ocurre con la filosofía. Estas 4 mujeres jóvenes fueron, en la década que se narra, las primeras en graduarse en la universidad en los años 20 del siglo pasado, y estaban viviendo una época muy complicada. 3 de ellas eran judías en aquella Europa de 1933 en adelante. Ser un intelectual, mujer y judía durante esa década oscura era especialmente libertad en tiempos de oscuridad. Sí, ser un intelectual, mujer y judía durante esa década oscura era especialmente desafiante y terrorífico. Así que son los personajes perfectos para construir una narrativa sobre el significado de la libertad en tiempos de oscuridad. Claro está que estas 4 filósofas no solo eran las más influyentes del siglo XX, sino que compartían una temática y unos interrogantes comunes. Para organizar un libro necesitamos un núcleo sistemático que lo guíe. El continuo cuestionamiento sobre el otro y lo que ese otro significa para mi libertad personal. Este es el eje vertebrador de todas estas filósofas. Pero es que además compartían generación y además un espacio físico en común, que era París. Voy a estar en París del 7 al 9 de diciembre ahora, aprovechando que podemos viajar, en el Congreso Mundial de Patología Dual, junto con la Mundial de Patología Dual y Albatros. Vamos a transmitir desde ahí. No se van a escapar de nosotros. Hay similitudes entre esa Europa y la actual. ¿En qué se ha avanzado y en qué se ha retrocedido durante todo ese tiempo? De 1933 en adelante se refiere, por supuesto, ¿no? Hemos avanzado, dice este autor, de manera excepcional, tanto que no seríamos incluso conscientes de ello. Por ejemplo, en 1934 los derechos civiles y laborales, las vacaciones pagas, disponer de un sábado libre o la posibilidad para las mujeres de abrir una cuenta bancaria
eran demandas utópicas que ahora son parte de nuestra normalidad. Especialmente, hemos avanzado mucho en los derechos de las mujeres. En los últimos 80 años se han producido los desarrollos más importantes y más sorprendentes de la historia de la humanidad, especialmente en lo relacionado con las dinámicas de emancipación. Podemos mirar al siglo XX como el siglo de la emancipación, el mayor paso que la humanidad ha dado en los últimos 100 años. Por tanto, aunque el progreso es considerable, a la vez hay una continuidad cuando hablamos de presiones, porque somos seres humanos y la constelación central del otro, lo que él o ella significara para mí y hasta qué punto es una condición de la posibilidad de mi propia libertad, es una pregunta eterna que no cambia con el paso del tiempo. En ese sentido, podemos decir que los años 30 y 40 del siglo pasado, por supuesto, que los años 30 y 40 del siglo pasado son relativamente similares a nuestro presente, por lo menos en un aspecto: la fuerza normativa del nosotros, que cuestiona a qué grupo perteneces y qué privilegios tienes para formar parte de eso. No era despectivo ni insultante decirle imbéciles a aquellas personas que les nombré. Porque la fuerza normativa del nosotros, que cuestiona a qué grupo perteneces y qué privilegios tienes por formar parte de ese grupo, es lo que se cuestiona con la semántica del lenguaje. Esta era una cuestión esencial en aquella época, cuando lo colectivo volvió a formar parte del discurso político, por ejemplo. Y ahora mismo volvemos a encontrarnos en el medio de esa dinámica. Reflexiona volviendo al artículo en su libro sobre la libertad que vive en Bovary, Sartre y especialmente sus protegidos, y de cómo la renuncia a la misma era considerada un pecado mortal. ¿Pero qué es la libertad? Tenemos ciertos conceptos que son muy importantes para nuestro día a día y asumimos que, como todos compartimos la misma palabra, libertad, también compartimos la misma definición de la misma. Perdón por la redundancia. Pensamos que también compartimos la misma definición. La filosofía consiste en mostrarles a otras personas que no es así, que el significado de la libertad es amplio y controvertido. Intentamos en nuestra divulgación verbalizar la idea, por ejemplo, como en este libro, que estas cuatro filósofas compartían en términos de las mismas presiones, los mismos interrogantes y anhelos, tenían ideas muy diferentes a pesar de eso de lo que era la libertad. En ese sentido, por ejemplo, podríamos decir que para Bovary, aunque esto cambie después de 1943, la libertad no es posible frente al otro. Para centrarte en ti mismo, tienes que renunciar a todo lo que te hace humano. Esto es la capacidad de decidir libremente en cada situación. Si renuncias a ella, decía Bovary, renuncias a tu propia humanidad. Sin embargo, para Ayn Rand, la existencia de los otros es una amenaza constante a tu propia autonomía. Para Simone Weil, la idea de que hay un yo libre para elegir es la ilusión de la que tenemos que curarnos para ser verdaderamente libres. Esa definición me parece maravillosa. La idea de que hay un yo libre para elegir es una ilusión de la que tenemos que curarnos para ser verdaderamente libres. Es decir, para llegar a ser libres de la ilusión de ese yo del que los existencialistas hablaban tanto en ese momento. Para Hannah Arendt, por otro lado, que tiene una visión clara e importante para nuestro tiempo, basada en la idea de que poder elegir mi identidad independientemente de los otros es un fantasma. Sí, elegir mi identidad independientemente de los otros es un fantasma. Solo somos libres con los otros. Y tenemos que encontrar nuestro camino dentro de esa constelación. Estas cuatro mujeres tienen muchas cosas que decirle
a una joven de 18 años en París, Madrid, Nueva York o Sydney o Buenos Aires y sobre lo que significa la libertad para su futuro. ¿Ha cambiado el concepto de libertad en nuestros días? Y en un sentido superficial, incluso en uno más profundo, si se quiere, la libertad ha evolucionado enormemente, en apariencia al menos, ¿no? Nunca antes una mujer joven ha tenido tanta libertad para desarrollar su vida como en los últimos 25 años en el mundo. Hablando de manera más general, el filósofo Immanuel Kant soñó con una Europa libre y probablemente esa sea la Europa de la actualidad. Y hemos recorrido un largo camino, pero a la vez la gente está tan abrumada por la pluralidad de las opciones como para no sentirse libre, sino más bien presionada por tomar una posición. El denominado mercado libre crea todo tipo de limitaciones, hasta perder o renunciar a verdaderas libertades. Las realidades a las que nos expone la tecnología son mucho más poderosas que cualquier herramienta que pudiesen haber imaginado incluso Stalin o los nazis. Y todo aquello nos ofrece diferentes percepciones de la libertad en nuestro tiempo. Por eso, es importante entender que en el centro y en el occidente de Europa, por ejemplo, ya seas hombre, mujer, gay o trans, la ventana de la libertad nunca ha estado tan abierta como ahora. Ojalá llegáramos a eso en nuestras Américas, porque tenemos incluso leyes que no se practican de hecho, a por ellas, entre comillas. Y a la vez, todo está en disputa. Siempre podemos perder todo lo que hemos conseguido. La historia nos demuestra que lo hacemos tarde o temprano. Por eso tenemos que ser conscientes de que nada es inamovible y que no hay condición natural que nos haga libres. La verdadera condición de la libertad probablemente sea social y política. Y esto es lo que estas cuatro mujeres sobre las que se escribió este libro entendieron sin medias tintas. Al principio pensaban de manera diferente, pero por culpa de la presión política de su época se dieron cuenta de que todo esto estaba en juego y de todo lo que vertían o exponían en realidad eran elementos contundentes a poner en juego. En general, la teoría de Rand es una manera brillante de formular la lucha entre el yo y lo colectivo. Cada persona que está en Twitter, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, TikTok, eh, Twitch, puede ver cómo esta batalla se lleva a cabo a diario. Buscamos la aprobación, los likes de las personas, lo de alguien en particular, lo hacemos una publicación para alguien en particular, sino que hay un colectivo que confía en que nos vamos a comportar acordes a los valores y lo vamos a compartir de una manera determinada. Ayn Rand expuso que la pregunta más importante para el ser humano es cuando entra en juego el desarrollo de su individualidad, es ¿qué piensas de mí? Y su gran intuición fue ver los ojos del otro como una manera de alienación que te lleva a perderte a ti mismo, incluso a perder tu buen juicio. Rand luchó contra esa fuerza muchas veces a lo largo de su vida, pero en realidad es una fuerza que todos sentimos a diario. Así que pensar que puedo encontrarme a mí mismo buscando orientación en la manera en que los otros me juzgan es uno de los ejemplos más básicos de cómo perderse como ser humano. Rand nos muestra claramente cómo estamos de manera consciente, deformándonos para intentar sentirnos aceptados por los otros. Es una escena que pivota sobre esta idea, que es en el manantial, donde vemos como un solitario publicista se acerca a una persona y le dice, sé que piensas mal de mí. Y esta persona le responde, no, no pienso en absoluto de ti. Esa es una manera de autonomía, si bien agresiva y reducida, importante para mantener esa idea. ¿Puede en este contexto el ser humano entender el mundo sin filosofía? Aunque la filosofía es importante, la capacidad de poseer pensamiento crítico reside no solamente en estudiar filosofía, sino
en encontrarse, en estudiar en general. Hay muchas maneras de aprender y conseguir un pensamiento crítico que tiene un papel importante en el futuro, un papel importante que nos va a hacer decir, por ejemplo, qué aprender y qué enseñar, qué compartir y qué destellar. Con respecto a la pregunta del principio. Sin embargo, hacer de la filosofía un sujeto tan sobrevalorado, si no filósofas, por ejemplo, puedes tener un pensamiento, no puedes tener un pensamiento crítico, es caer en un equívoco como logramos cualquier idea como absolutista. Por tanto, debemos buscar otros caminos. Todo aquello que nos puede llevar a construir o alimentar constantemente el fuego de la búsqueda de la libertad en términos individuales y colectivos. No tenemos más tiempo. Recuerden que pueden encontrar estos artículos en nuestras redes, ya dijimos cuáles son. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 20:30 aquí por streaming hoy, por SATPE TV, por Mental Web Radio y por todas las redes. Buenas noches y nosotros por ahora ya somos parte del mar.